Buenos días. Estamos en nuestro día 16 de oración y ayuno. El título de hoy es: El que vive la buena normalidad da frutos. Y el fruto para hoy es paciencia, que por cierto la estamos poniendo hoy en práctica, porque vais a recibir con retraso el devocional, porque mi salud no me ha permitido grabarlo antes. Dice Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Ayer y anteayer vimos que el proceso natural y espontáneo de la persona que vive la buena normalidad es la de dar frutos. Y en la lista de los frutos del Espíritu que menciona el apóstol Pablo, que acabamos de leer, encontramos que los frutos del Espíritu tienen mucho que ver con el carácter, con ese carácter que todos tenemos y que se manifiesta de forma diferente en cada persona, pero que siempre nos obliga a estar alerta para comprobar aquella parte de nuestro carácter que aparece casi sin control en los momentos de conflicto o simplemente en cualquier momento. Ayer hablamos del amor, el gozo y la paz, y hoy comentamos uno más. El que vive en la buena normalidad es paciente. ¿Qué es paciencia? Paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias o adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Es calma o tranquilidad para esperar. Wikipedia dice: es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan, ya que piensan que las cosas que no dependen estrictamente de uno se les debe otorgar tiempo. La paciencia no es tanto una resignación de tener que aceptar las cosas como son y se presentan, sino la actitud deliberada de asumir lo que no puedo cambiar o hacer lo posible con tiempo, estrategia y constancia para que cambien. Este fruto tiene mucho que ver con el último de la lista de Pablo, el dominio propio, que es un autocontrol de mi carácter y una actitud deliberada de hacer las cosas en orden y con cabeza, como decimos muchas veces. Paciencia como ejercicio de amor es la que Dios tiene con nosotros, y ese es un buen ejemplo a seguir. La persona que vive la buena normalidad debe ser paciente, es decir, debe saber esperar el momento oportuno, debe hacerlo aceptando que solo lo que se puede cambiar debe ser donde pongamos nuestro enfoque y esfuerzo, y no se trata de resignación, sino de una actitud constante en la que el amor es la que mueve o nos mueve a ser pacientes con los demás. Es una paciencia activa. Algunos textos de la Biblia que nos ayudan a ver cómo ser prácticos viviendo la buena normalidad con paciencia son los que voy a leer a continuación. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Salmo 37:7. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. El que tarda en airarse tiene mucho entendimiento, pero el de espíritu apresurado hace resaltar la insensatez. Proverbios 14:29. La mucha paciencia aplaca al príncipe, la lengua afable quiebra los huesos más duros. Proverbios 25:15. Y que seáis humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Efesios 4:2. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que podáis soportarlo todo con mucha paciencia, así con gran gozo. Colosenses 1:11. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Colosenses 3:12. A quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Romanos 3:25, refiriéndose a Jesús. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen paciencia, y la paciencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Romanos 3:4. Las cosas que escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Romanos 15:4.
Que el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda un mismo sentir según Cristo Jesús. Romanos 15:5. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece. 1 Corintios 13:4. Nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de vosotros en las iglesias de Dios al ver vuestra paciencia y fe para soportar las persecuciones y sufrimientos. 2 Tesalonicenses 1:4. Que el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. 2 Tesalonicenses 3:5. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. 1 Timoteo 3:10. Que los ancianos, los líderes, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Tito 2:2. Lo que necesitáis es tener paciencia, para que una vez que hayáis hecho la voluntad de Dios, recibáis lo que Él ha prometido daros. Hebreos 10:36. Bien sabéis que, cuando vuestra fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procurad que la paciencia complete su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Santiago 1:3-4. Pero vosotros, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Fijaos en el labrador como espera el precioso fruto de la tierra y como aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. Santiago 5:7. Hermanos míos, tomad como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Santiago 5:10. Recordad que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Vosotros ya habéis sabido de la paciencia de Job y sabéis también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Santiago 5:11. Quedaos tranquilos, que el Señor peleará por vosotros. Éxodo 14:14. Palabra de fe. Sé que si soy lleno del Espíritu Santo, seré activamente paciente. Acción espiritual. Vuelve a leer los textos mencionados antes e identifica en qué situaciones concretas tienes que aplicar paciencia. Pide al Espíritu Santo que te ayude a percibirlo y a ponerlo en práctica. No te resignes diciendo que soy así o es lo que hay. Esas son mentiras del enemigo. Buen y bendecido día. Hoy ayunan Marcos y José Antonio Perrino.